Conoce junto con nosotros lo que pasa entre líneas y fronteras. Amigos de Noticias 2.9, entre líneas y fronteras, como todos los lunes, pues aquí transmitiendo un episodio más, el episodio número 8, con un tema pues que veníamos ahí cocinando. Mi querido doctor Guillermo Leovano, ¿cómo está, doctor? Muy bien, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches para ti y todos los amigos y amigas de Entre Líneas y Fronteras. Acá estamos. Muchas gracias, doc. Pues como siempre agradecerle que nos venga a iluminar a inicio de semana. Este lunes pues que prácticamente pues estamos de asueto. Nosotros, bueno, pues aquí en Noticias 2.9 no descansamos. Desde temprano ya tuvimos ahí programa nuevo. Y bueno, pues continuamos con el episodio 8. Yo quería ponerlo en la palestra, doc, precisamente por la importancia y la relevancia ahorita en este nuevo orden geopolítico que está tomando pues el planeta, prácticamente el globo terráqueo. Lo platicábamos en días pasados, toda la movilización que, ojo, no es lo mismo migración que movilización social. Es muy diferente, ya estuve ahí viendo las diferencias, estuve precisamente estudiando para el tema y bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente de todo esto que se está dando en Europa. Es un fenómeno no nuevo, pero sí que toma otros matices ya con esta nueva era de la tecnología, con esa nueva era en que las redes sociales todo lo maximizan o lo centralizan en un punto, lo que quieren centralizar, lo que quieren observar más detalladamente. Bueno, pues las redes sociales hacen esta magia y precisamente vamos a hablar del flujo migratorio, sobre todo de África, del Medio Oriente y Asia hacia Europa. Europa que está haciendo, nosotros aquí en América tenemos el lógico movimiento migracional de todo lo que es América del Sur, lo que es América del Centro, por supuesto, Centroamérica, hacia los Estados Unidos. Pues en Europa es lo mismo. Prácticamente estamos hablando del Medio Oriente y África y pues toda esta gente que va hacia Europa y más en países desarrollados en el que, bueno, pues por supuesto, pues esta movilización social y de personas, pues es aceptada, pero ya se está matizando de otros, en otros contextos, doc, en el contexto cultural, social, demográfico, incluso hasta, pues estamos hablando ya en cuanto a la religión. Estamos viendo fenómenos bien tremendos en cuanto a ya no aceptación a todo lo que es la cultura musulmana, todo lo que es la religión, el Islam. Estamos viendo precisamente todo esto que se viene dando en avalancha y poco a poco pues empieza a crear fricción social. Doc, para empezar precisamente pues este fenómeno que estábamos viendo desde hace meses, hace algunos años, en el 2022 yo conforme a la investigación que hice, 30 millones de migrantes hacia Europa. No importa de dónde, pero estamos hablando de todo el continente africano, estamos hablando del continente de Asia, del Medio Oriente, todos hacia Europa. Y están cambiando totalmente lo que es esta configuración que teníamos nosotros pues ya predefinida y que ahora no nada más se une a lo de Donald Trump y a todo esto que quiere hacer, sino también a este nuevo fenómeno que pues todos estos migrantes están pues saturando las ciudades más importantes de Europa: Francia, París, España, Madrid y Barcelona, Italia, todo lo que es Milán y todas sus grandes ciudades, pues están siendo sumamente habitadas por personas que vienen de estos continentes, de estas regiones. ¿Qué está causando esto y a causa de qué se puede dar este fenómeno, doctor? Sí, mira, yo voy a brincar hasta 70,000 años atrás, si me permiten, porque la migración, en efecto, es distinto al tema de la movilidad social. La migración, que es el fenómeno que está impactando Europa, es un fenómeno que define a la humanidad. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de la migración, claro, o de las grandes migraciones. ¿Y por qué te digo 70,000 años más o menos? Porque es cuando de África salen nuestros antepasados sapiens y empiezan a migrar
hacia otros lugares. Razones principalmente por motivos de subsistencia, de protección, es decir, grupos, comunidades humanas que fueron desplazándose, buscando mejores espacios para tener mejores medios de subsistencia, por temas también de seguridad, es decir, una vez asentados, disputas entre comunidades humanas que fueron desplazando unos a otros. El hecho es que desde entonces la migración, y de África fue como se fue poblando el mundo a partir de migraciones, y se fueron poblando, insisto, por temas particularmente de subsistencia y de seguridad. No es un fenómeno, por tanto, nuevo. Te decía, es la historia de la humanidad, es la historia de la migración. Lo que lo ha hecho novedoso a últimos años es que Europa particularmente ha politizado el tema de la migración. O sea, si vemos los movimientos migratorios en el mundo, la mayoría de las migraciones se dan hacia lo que le llaman el sur global. Es decir, se movilizan del sur y se quedan en espacios del sur. Solo una pequeña parte de esas grandes migraciones llega a lo que es Europa. ¿Y por qué? Porque Europa ha tenido un control migratorio muy importante. Uh-huh. Y lo ha hecho, cuando digo politizado, lo ha hecho muy notorio a nivel global, como si fuera el único espacio a donde se van las migraciones, ¿sí? Y te digo, no es así. Se mueven mucho de lugares en el sur de un país a otro, en la parte de Asia, en la parte de India, en el mismo continente o en el mismo estado indio, se mueven y se desplazan de un espacio a otro. Lo que lo ha diferenciado es este control fronterizo. Y insisto, particularmente desde la operación europea para el control de la migración, que Europa, si bien ha recibido a muchos migrantes, y ha sido una política, es más, desde el 51 con el Tratado de Ginebra, que regula justamente el tema de los refugiados y migración, Europa ha sido central políticamente en el tema migratorio, ha recibido muchos migrantes, pero a últimas fechas, este elemento de la migración se ha utilizado políticamente, particularmente por grupos de derecha en Europa, y ya lo vemos en otros estados, ya no solo es exclusivo de Europa, para culpar a estos flujos migratorios de los problemas que suceden en sus países, lo cual es o no es del todo certero. Insisto, porque hemos visto migración durante toda la historia. Es más, América es el fruto de procesos migratorios europeos hacia este continente, con otra lógica. Allá no era la subsistencia, o era subsistencia para muchos, pero tenía una directriz política. Era el proceso de colonización que implicaba movilizar a grandes contingentes europeos para colonizar. Y estos que se desplazaban de Europa eran personas que tenían menos oportunidades en Europa y entonces venían a buscar las nuevas oportunidades en las colonias. Pero era un proceso migratorio. Y ya si a eso le sumas también a ese proceso, perdón Ramón, el hecho de agarrar a casi 12 millones de africanos para hacer una migración forzada para llevarlos a las colonias, a trabajos forzados, de manera esclava. Es decir, todo este proceso de la esclavitud, pero que responde a esta lógica de movilizar contingentes humanos de un espacio geográfico hacia otro para ocuparlo. Me llama la atención, Doc, que señala que están politizando el tema de la movilidad, o están politizando el tema de la migración, porque precisamente yo lo comentaba al principio de este episodio, hay mucha información o sobreinformación, es lo que hemos platicado en múltiples ocasiones.
hay sobreinformación sobre este fenómeno de la migración, pero más en tiempos modernos. Estamos hablando de la pandemia para acá. Estamos hablando que ha habido videos, ha habido muchísimos pues testigos de que esta migración ya está afectando de sobremanera a ciudades clave. Yo los mencionaba: París, Barcelona, Madrid, Milán, que son ciudades que siempre han sido muy turísticas, pero que ahora se han visto afectadas precisamente en esta movilidad, porque no llega nada más a turistear, llega gente incluso a imponer una cultura que no era la de ellos. Incluso precisamente en la investigación que hacía para este programa, Doc, la primer ministro de Japón ya dijo: aquí van a acatar y van a respetar la cultura, aquí no vamos a aceptar, por ejemplo, a los musulmanes. El Islam radical, aquí los vamos a correr, e incluso ni siquiera van a poder pisar tierras japonesas. Este tipo de fenómenos ya están acarreando otro tipo de fenómenos socioculturales, que es la no aceptación o el radicalismo. Esto está afectando ya de manera concreta lo que es la migración, lo que usted decía, este fenómeno que ha existido toda la vida, pero que ahora se está viendo afectado por el radicalismo o la falta, no sé si se están malinterpretando, como lo decía. Sí, o sea, al momento de politizar, es decir, cuando hay voces o intereses que utilizan un fenómeno, en este caso el fenómeno de la migración, para encontrarle un motivo a ese fenómeno, y en este caso el motivo es culpar a los migrantes de los problemas que acontecen en sus estados, entonces la carga política que se vierte sobre ellos es notoria. No es nuevo, insisto, ha habido, los europeos estuvieron muy abiertos después de las dos grandes guerras, particularmente terminando la Segunda Guerra Mundial, estuvieron muy abiertos a recibir poblaciones de otros estados porque les era económicamente funcional. Es decir, recibir mano de obra de otros estados les representaba ocupar empleos que eran importantes para ellos, que no tenían la mano de obra para ocuparlos, y era una expansión del crecimiento económico. Y ahí se fueron asentando Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, etcétera, ¿no? Aquellos estados que tenían las oportunidades económicas para recibir poblaciones de migrantes. Ahora, este fenómeno se empieza a dar particularmente en los estados que fueron cabeza de colonias o imperios, ¿no? Estamos hablando del Reino Unido y Francia particularmente, con sus colonias en África y en Asia, y las poblaciones de esos estados podían transitar porque tenían la oportunidad de hacerlos, y muchos se fueron a establecer a Europa por cuestiones de oportunidades de trabajo, etcétera. Unos iban a estudiar y regresaban, pero otros iban y se quedaban. Cuando por distintas razones, en África, en Asia, en Medio Oriente, por cuestiones de conflictos bélicos, cuestiones económicas, estas poblaciones o parte de la población de distintos estados de estas regiones requería una oportunidad de empleo, ya tenía hecho un contacto en estos estados europeos, es decir, ya conocía a alguien. Es semejante a lo que pasa con la migración mexicana hacia los Estados Unidos. ¿A dónde se van los zacatecanos? Pues principalmente se van a Chicago, porque ahí ya tienen contacto. Entiendo que los aguascalentenses a Indiana, dicen que ya es Aguascalientes chiquito, ¿no? Puede ser, entonces, sí. Porque ya tienen contactos allá, entonces tú ya tienes un canal receptor de la población migrante que va acá, legal o ilegal. Lo mismo pasó en Europa. Y se empezaron a poblar estas ciudades, las que tú mencionas, de una gran población de habitantes de las ex colonias. Recuerdo muy bien una manifestación que me tocó presenciar en París, justamente por ahí del 2000, 2001, por un tema también de demanda de derechos para las poblaciones, particularmente del norte de África, argelinos,
y de senegaleses, etcétera, de excolonias francesas que viven en las zonas periféricas de París en condiciones deplorables, una gran cantidad de ellos. Se manifestaron, hubo movilizaciones, algunas de ellas muy violentas, pero yo recuerdo haber visto en las noticias a un argelino, si mal no recuerdo, que traía una pancarta que decía: nosotros estamos aquí, en francés, no me lo hagas decir, pero la traducción era: nosotros estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. Es decir, era una respuesta, me parece a mí, muy lógica e inteligente, claro, de decir: ustedes nos colonizaron, háganse cargo, y por eso estamos acá. Y hay que decirlo, tanto Francia como el Reino Unido recibieron y han recibido a grandes poblaciones de sus ex colonias y han estado normalmente bien integradas, ¿no? Particularmente Francia los reconoce como ciudadanos de la República. En el caso del Reino Unido los reconoce como ciudadanos del Commonwealth, o parte de lo que fue el Imperio Británico, las colonias, y les da muchas ventajas o beneficios. El tema es que esto, cuando empezó a haber conflictos, mucho gracias al COVID, o por el COVID, no gracias a él, o debido a él, el tema de salud, de educación, empezó a afectar a estos estados por temas económicos, claro, y fue muy fácil voltear a ver al migrante y culparlo. Pasó en Estados Unidos, está pasando hoy en día, lo estamos viendo con la brutalidad que está tratando de controlar la migración, con estos polizontes o policías del ICE, etcétera. La cosa es, encontraron un culpable, que no lo es, pero el chivo expiatorio, es decir, son los migrantes los culpables de este tema. Y entonces los grupos, particularmente de derecha o de extrema derecha, utilizaron ese argumento para, en una retórica muy nacionalista, decir: el problema de Francia, el problema del Reino Unido son los migrantes. A ver, Doc, entonces aquí me estoy encontrando con una respuesta que yo no esperaba, dado los testimonios, los videos, las imágenes que se han visto en múltiples plataformas, en las que precisamente migrantes radicales radicalizan las zonas en donde llegan. Estamos hablando una capital en Barcelona totalmente poblada por marroquíes, por etíopes, por senegaleses, por gente precisamente de todo el Medio Oriente, musulmanes, que llegan, ocupan las plazas y están radicalizando, están robando, están delinquiendo. Eso no nada más lo vemos en Barcelona, lo vemos también en Italia, lo vemos en capitales como, ciudades como Milán, en Roma, todos los alrededores del Vaticano. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos viendo algo que no debe de ser explicado de esa manera, o es un fenómeno menor al que uno ve en redes sociales? Porque son testimonios duros, o sea, a final de cuentas, incluso ya en Alemania se están levantando no quiero decir supremacistas, por no decir completa la frase, pero se están levantando en contra precisamente de esta ley de brazos abiertos y vengan todos aquí en Alemania. La primer ministro de Alemania, no me queda claro si es mujer o hombre, el canciller les está abriendo los brazos, y ya ha habido sectores de la población que están enojados porque Alemania está tomado por migrantes y dicen: esto ya está desplazando incluso nuestra cultura. Se están sintiendo como en el 43, me imagino. Sí, yo creo que es una exageración y es parte de esta retórica. Sí, entonces es más político de derecha. Sí, ahora, sí hay un problema. O sea, sí hay un problema que tiene que ver con el Estado, no necesariamente con la migración. Es decir, la migración no es el origen del problema. Lo acentúa, esto sí, hay que decirlo. Lo acentúa, ¿por qué? Porque si un Estado con un gobierno ineficiente, vamos a poner el caso francés, en donde
por ineficiencia tiene problemas para proveer a su población. Una población que está envejeciendo y que requiere mano de obra no calificada, pero mano de obra Joven. barata, joven, que puede ser perfectamente de migrantes. Pero el asunto es, si este gobierno, este Estado, es incapaz de resolver los problemas que está teniendo el Estado, porque todos los están teniendo, son problemas estructurales, económicos, que está viviendo Francia, que necesita resolver Francia, que podría aprovechar estos flujos migratorios para darle un dinamismo a la economía. El tema es que, para responder a esta imagen del migrante delincuente, el problema es que si tú ya no tienes la posibilidad como Estado o como gobierno de proveer los trabajos que les dabas a estas poblaciones de migrantes, que a lo mejor ya están asentados ahí, con familiares, etcétera, que se fueron a buscar trabajo, llegaron y ya no hay trabajo. Pero además se encuentran con que no hay trabajo, pero tampoco son bien vistos. Hay temas de racismo, se meten en contra de su religión, aquellos musulmanes que asentados ya en París, por ejemplo. El problema se magnifica porque no es un tema de migración, es un tema de una incapacidad de resolver problemas económicos. Pero para una parte del espectro político, digamos la derecha, es muy fácil apuntar a aquel que no es francés de cepa, digamos, para decir son el problema que está causando una baja en la calidad educativa, menos servicios de salud, etcétera, etcétera, y entonces ya encuentras a un chivo expiatorio. Ahora, si estas poblaciones de migrantes de primera o segunda generación, o tal vez migrantes que acaban de llegar, pero ya están asentados en París y no tienen oportunidades de trabajo, es muy probable que si salen a delinquir y los agarran, como pasó en el caso en Estados Unidos de algunos somalíes, ya todos los apunten y justifiquen el discurso. Es decir, ya ves, tenía yo razón. Estos son los culpables. Pero no es que de fondo todos los migrantes que vayan y lleguen a Francia o que lleguen al Reino Unido, a Estados Unidos, etcétera, lleguen a delinquir. Yo aquí, lógicamente, sigo el hilo de lo que me dice Doc, pero aquí es donde hay cuestiones que saltan y que en las redes sociales, lógicamente, se maximizan, ya lo mencionaba, hay cuestiones que se maximizan, se politizan y se van abriendo, pero una de las preguntas que hacían y que incluso Donald Trump en su mensaje, él también lo llega a decir, dice, es que ¿por qué? Cuando llega un migrante, no se hace a las costumbres del país al que llega. Tiene que acostumbrarse a las costumbres, tiene que adecuarse a la cultura local. Porque si bien nosotros hemos visto que en países muy liberales como estos, pues están a favor de las uniones gay, están a favor de la adopción de parejas del mismo sexo. O sea, estamos hablando que son progresistas, de cierta manera, pero de repente llegan musulmanes del Islam, llegan y los ven de mala manera, escupen a los perros en la calle, siendo que Francia es una de las capitales con más animales de cuidado casero. En Estados Unidos Donald Trump lo dijo, es que aquí llegan y vienen a delinquir y quieren poner su arraigo cultural aquí en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos deben de respetar el arraigo cultural americano, ¿no? Uh-huh. El Pride America. Eso es lo que a mí me llama la atención. Si eres migrante, ¿por qué no adecuarte? Es una de las preguntas, no me la hago yo, pero muchos en la derecha la han hecho. ¿Por qué no llegan a adecuarse? Si quieren vivir en una sociedad progresista en la que se les respete, ¿por qué llegan y quieren imponerse en lugar de decir, pues me voy a adecuar porque yo soy el que visita esta tierra, ¿no? Sí, mira, interesante el punto, Ramón, y yo creo que tiene que ver con el fallo de las políticas migratorias de estos estados ahora receptores de migrantes.
¿Y a qué me refiero con fallo? Toda política de migración, de recepción de migrantes, legales o ilegales. Es decir, llegaron porque yo los recibí, porque tengo un programa de recepción de migrantes, porque estoy buscando, por ejemplo, como el programa de puntos británico, que lo que busca es migración de mano de obra calificada, y hay programa de puntos para integrarlos. Personas bien capacitadas técnica, educativamente, entonces se reciben, etc. Pero también los programas migratorios deben contemplar al migrante ilegal, y que éste no siempre tiene las mejores capacidades educativas para llegar y asimilarse a la sociedad. Y a eso me refiero con que están fallando las políticas migratorias, que tendrían que tener, como lo tenían antes, un programa de asimilación del migrante. O sea, ya llegas y hacerlo asimilarse a la cultura a donde está llegando, y justamente para evitar estos conflictos culturales, que es lo que estamos viendo que está pasando. En Ahora, efecto, lógicamente yo digo que son sociedades liberales y respetan la diversidad, porque así lo hacen, pero ya llega un momento en que precisamente el respeto lo cambian y dicen, yo me radicalizo y quiero imponerme. Entonces eso es lo que salta, porque ellos como tal, como sociedades, Alemania le está pasando precisamente, aceptan después, yo creo que del escarnio del que fueron objeto o blancos de tantos años, precisamente por el Holocausto, pues vienen este tipo de prácticas o de leyes más progresistas, en las que abrazan las culturas, son multiculturales, pero ya estas tantas culturas están dejando abajo lo que es la cultura de Baviera, ¿no? Entonces dice, los supremacistas dicen, no podemos dejar que nuestra cultura sea polarizada por las otras culturas que llegan a nuestra tierra. Sí, y eso, por supuesto, provoca un problema, ¿no? Un conflicto social, porque también no toda la población alemana, ni toda la población, inclusive me voy al extremo finlandesa, tiene los niveles de conciencia para poder aceptar que alguien llegue de otra cultura y llegue a ofenderte y digas no pasa nada, ¿no? Hay una reacción, por supuesto. Y ahí está el centro del fallo de la política migratoria, porque no se trata de que toda aquella población, vamos a poner el caso, musulmana, que llegue a tu estado, ahora se convierta al catolicismo, al cristianismo, o que sea atea. No, se trata de asimilarla al estado para que entienda que es un estado tal vez laico, de una fe distinta, etcétera, etcétera, para integrarlo a esa sociedad y que entienda que debe haber una tolerancia para la diferencia. A eso me refiero con asimilación. No es homogeneizar a aquel diferente para que sea como yo. No, es simplemente hacer si tú quieres, una política de, si me permiten el término, de heterogeneización. Es decir, vamos a llegar de culturas diferentes a integrarnos en una cultura o multicultura y poder convivir. Eso es lo que ha fallado. Pero ¿cuál sería el centro? Y ahí es donde está el problema, y esto le ha pasado a muchos estados progresistas y sobre todo democracias, porque esto también tiene otras implicaciones. Cuando el Estado es incapaz de proveer las soluciones de subsistencia, seguridad, etcétera, para tu población, y esto estoy hablando la población sin distingo de dónde vengan, así sean migrantes o ya sean originarios de varias generaciones, es la población que habita tu estado. Si yo no le puedo dar las condiciones de vida que impliquen subsistencia, seguridad, particularmente salud, ya no te digo bienestar, etcétera, lo básico, va a haber un problema. Va a haber un problema central, que lo estamos viendo en muchos lados. Y ese problema, si se politiza, podrá haber voces que digan el culpable es el migrante, como las hay. La extrema derecha es lo que utiliza. Los problemas de este estado de salud, de economía, etcétera, es por la migración. Por las razones que éstas sean. Y muchas de las poblaciones o la población migrante también va a acusar
al otro de ser xenófono, racista, etcétera, etcétera. Y hay un conflicto porque no hay la posibilidad de integración. Si no tienes los satisfactores básicos resueltos, le pasó al Reino Unido con el Brexit. Y ya no te estoy hablando de poblaciones indias, pakistaníes, que eran excolonias británicas, y que hay poblaciones integradas grandísimas de estos estados. Te estoy hablando de miembros de la Unión Europea, particularmente polacos. Es decir, si tú los ves racialmente muy semejantes al británico, particularmente del sureste de la isla, rubios de ojos claros. ¿Cuál era el problema? Que estos polacos les estaban quitando los trabajos, en efecto, a grandes partes de la población, particularmente del centro y norte de Inglaterra, que no querían esos trabajos. Pero no había trabajo y el polaco sí lo tenía, y entonces decían, el que me lo está quitando es este. Pero seguramente esa persona que lo señalaba no iba a hacer el trabajo que estaba haciendo. Como los gringos. Exactamente, con los mexicanos o con los latinos que están allá, que lo acusan de que quita el trabajo, pero nadie quiere hacer esa chamba. Claro. Lo mismo pasaba y hubo un aumento de delincuencia, y también aquí déjenme señalar un parteaguas fundamental en la crisis del manejo gubernamental a nivel global fue el COVID. El COVID trastocó el manejo gubernamental de muchos estados y lo incapacitó para tener los recursos para resolver este tipo de problemas que se fueron rezagando. ¿Cayeron en pánico? Sí, más que pánico, te estoy hablando de el impacto económico del COVID para los estados fue muy grande. Y las secuelas de ese impacto económico dejó una crisis evidente en salud, en educación, etcétera, y empezó el discurso justamente de derecha o de ultraderecha, empezó a extremarse cuando después del COVID estos problemas salieron a la luz y entonces empezaron a señalar. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, los jóvenes, en el caso de algunos estados europeos, como fue el caso del Reino Unido, es el caso del Reino Unido, y te digo el caso de Canadá inclusive. Canadá, que es un receptor de migración, abierto a la migración, de los estados más abiertos a la migración. Después del COVID, el ex primer ministro Trudeau empezó a abrir los brazos del Canadá a una mayor población, pero no tuvo la capacidad económica de resolver los problemas que iba a implicar esa población masiva que iba a llegar en casa o en vivienda, en educación, salud. Y entonces el mismo fenómeno en Reino Unido, particularmente en Londres, el sector inmobiliario empezó a aumentar. Casas, no de interés social, pero digamos de interés bajo, empezó a aumentar el precio. Entonces mucha gente, jóvenes que querían salirse de su casa, como es el estilo, a vivir a un departamento, ya no tenían la capacidad. Una, porque no tenían trabajo, y dos, porque no les alcanzaba, si tenían trabajo, para pagar el departamento. Y luego lo peor que se vino, que hasta los mexicanos nos empezaron a poner visa. Algo que no, ni siquiera estaba pensando, nunca había empezado. Tú dices, bueno, ¿y por qué el migrante sí lo puede pagar? Porque por la misma cultura del migrante, si viene una familia de 5 o 6 personas, y de esas 5 o 6 trabajan 3, el recurso de esos 3 te da para pagar el departamento que un estudiante no lo puede pagar. Entonces sí era muy fácil, y en Canadá fue muy notorio que empezaron a acusar a Trudeau de que sus políticas migratorias tenían metido en un problema y en una crisis al Canadá, y particularmente de vivienda. Y por supuesto que sí. Pero te digo, en el fondo es la incapacidad del Estado de resolver los problemas de su población, porque todos los estados tendrían que tener la capacidad de recibir población de migrantes, pero la tienen que integrar o asimilar.
porque esta te puede dinamizar la economía, te puede trabajar en sectores en donde difícilmente otra población te va a trabajar por el precio que le puedes pagar a ellos. Pero cuando hay gobiernos ineficientes, en lugar de dinamizar, creo yo que la ralentizan, o sea, Sí. termina siendo un fenómeno contrario a lo que se creía. Hay fenómenos, Doc, que digo, vamos a ir dándole cierre al tema, pero que a mí me llama mucho la atención, precisamente viendo este fenómeno que se da en Hungría. Hay un fenómeno extraño porque vi un video de una alberca pública normal, de aguas termales, en que la gente estaba divirtiéndose, pasando el rato, 10:45 de la noche y todos contentos. Y lo cabecean señalando: Hungría cerró sus fronteras, cerró la posibilidad a que haya extranjeros o gente fuera de su cultura, y viven tan tranquilos, viven en paz, viven a gusto, ellos están disfrutando de la vida, de las bondades de su país que le provee. ¿Pudiera darse este fenómeno? O sea, ya una vez que los gobiernos dicen, ya no soy capaz de proveer todo esto que nos dice Doc, ¿a cerrar de nueva cuenta sus fronteras a la migración? Sí, por supuesto. Sí, O sea, eso es un fenómeno que puede digamos, suceder. es parte de la lógica que está siguiendo Trump, es decir, controlar la migración, porque también parte de una política migratoria eficaz, eficiente, es saber cuánto puedes recibir. ¿Cuánto te hace falta? ¿Qué tipo de migración te hace falta? Y entonces recibirla sin ningún problema, pero ya si la recibes y esta es culturalmente distinta a ti, tener también un programa para integrarlos, que ha sucedido a lo largo de la historia. Insisto, esto no es nuevo, la cosa es que está fallando y ha fallado acentuadamente después del COVID. Quitemos las fronteras, porque te digo, así es la historia de la humanidad. Son procesos de movilidad o migración que incluso suceden interfronterizamente. Claro. O sea, ¿cuánto zacatecano no está llegando a Aguascalientes? Exacto. Nada más que son del mismo país, pero es el mismo fenómeno. Están saliendo de allá o por temas de seguridad, de economía, 80,000 zacatecanos hoy en día. Y entonces se desplazan. Por supuesto, es mucho más fácil porque no hay un control migratorio en la frontera en los límites, para no llamar frontera, entre el estado de Aguascalientes y Zacatecas. Ellos simplemente se desplazan y van a un lugar en donde ellos creen que pueden estar mejor económicamente, con mayor seguridad, etc. Ese mismo fenómeno de la movilidad de una población, de un espacio geográfico a otro, se magnifica cuando ya le metes una frontera. Ya estás hablando de dos estados, leyes distintas, tradiciones distintas, etc. Y si hablas de una cultura, religión, idioma distinto, se magnifica más. Uh-huh. Pero la lógica es la misma. Es un grupo, una comunidad humana que se desplaza a otro lado, o una población, o una persona, por un tema de seguridad. Es decir, en el otro espacio geográfico estoy inseguro, por un tema de economía, no tengo ya recursos para subsistir en el otro lugar, requiero moverme a donde sí pueda subsistir, y te vas a donde sabes que puedes subsistir. Y ese es el atractivo de los estados norteamericanos, europeos, en algunos estados asiáticos, que la gente, por ejemplo, de Vietnam, de la India, se desplaza a aquellos lugares a donde saben que puede haber oportunidades de trabajo. Uh-huh. Digamos, esas son dos características: seguridad, economía, pero también puede ser simplemente porque tienes el deseo de explorar otra cultura, de moverte a otro país, tener una experiencia de vida distinta, o puede ser forzado, porque te fuerzan a moverte. O porque hay un conflicto, así es, o hay un conflicto en tu estado, en tu espacio geográfico, y por ese conflicto tienen que desplazarte o te desplazan forzosamente. Pasó y está pasando en Gaza, o pasó notoriamente en Gaza. Ucrania. Te mueven en Ucrania. El éxodo ucraniano fue tremendo. Tienes que desplazar porque si no te matan, uh-huh, por el conflicto que hay ahí. Es decir, hay muchas razones por las cuales te mueves un espacio o que sea económicamente más viable,
o que sea más viable y más seguro y más atractivo. Si a esto le sumas un atractivo cultural como lo tienen los estados democráticos liberales europeos, en donde además ya tienes antecedentes de contactos familiares, conocidos, porque allá hay población como tú, entonces ahí está. ¿Hacia dónde va? Hacia allá voy. Porque allá puedo tener trabajo, porque allá sí voy a estar seguro, allá no me van a matar, no me van a perseguir, no me van a juzgar, si tú quieres, hasta por un tema de diferencias culturales o religiosas, allá voy a estar bien, y vas y te mueves, legal o ilegalmente. Hasta con el beneficio de hablar una misma lengua. Leía precisamente, también, por supuesto, la inteligencia artificial hacía un pequeño análisis de en España cuáles son las nacionalidades de los migrantes que más llegan. Venezolanos, peruanos, o sea, estamos hablando de mucha gente de Sudamérica, pero también por la cercanía a Marruecos, todo lo que es África. La movilidad de África es un fenómeno que especialmente llamó mi atención porque nosotros hablamos de la violencia en México. No, la violencia, 200,000 muertos, pero estamos hablando que las dictaduras africanas son brutales, o sea, son avasalladoras. El número de muertos es tremendo, entonces también gracias a eso ha habido mucha movilidad, ha habido mucha migración hacia Francia, que es donde más africanos hay, y que se hace esta mezcolanza. Incluso dicen, África prácticamente absorbió a Francia, porque hay mucha gente de raza negra. Entonces se presta en estos fenómenos sociales. Sí, y ese, perdón, Ramón, ese es un buen punto, porque lo que te decía, el tema es porque es Europa, se magnifica el discurso y porque está politizado, pero mucha de la población nigeriana, somalí, del Chad, del Sudán, se desplazan al mismo continente africano, al país que sigue, porque ¿para qué se van hasta allá? Simplemente me desplazo al otro país. Y hay una gran movilidad, que también genera problemas, por supuesto. Y vemos en muchos casos, por ejemplo, en el Níger o en Nigeria, que con el tema de el cristianismo y el islam, que también por ese discurso se están exterminando, están buscando acabar con el otro. Pero al final, si regresamos al tema de la migración, la migración ha sido parte, insisto, de la historia humana. Si queremos titular la historia humana, es la historia de la migración y cómo la migración ha configurado la cultura, la lengua, la genética inclusive de todo el orbe. El tema es, hoy en día ya está politizado el asunto de la migración porque se le acusa de ser el origen del problema que están viviendo muchos estados, y no es el origen. El problema es que el Estado no ha tenido la capacidad de aplicar políticas migratorias adecuadas, hasta para decir, como tú decías, cerrar la frontera, decir, ya no podemos recibir más ahora. Vamos a esperar un tiempo y entonces sí volvemos a abrir el espacio a la migración, y aquel que llegue ilegal, pues lo agarras y lo regresas, pero de una manera que siga con los acuerdos o el Tratado de Ginebra, es decir, que tratas bien al migrante, y hay protocolos, al refugiado. Sí, por supuesto. Yo escuchaba el protocolo, por ejemplo, para migrar a Nueva Zelanda. Es un protocolo como el de Estados Unidos, el visado, o sea, te hacen un estudio, checan tus antecedentes, checan todo, o sea, cuando el migrante quiere hacer este tipo de movimiento de un país a otro, de una ciudad a otra, yo creo que también está en uno. Lógicamente son circunstancias diferentes, a lo mejor la mía, a lo mejor la de una persona que está siendo presionada políticamente o por el crimen organizado o por una dictadura militar. A lo mejor es muy diferente. Por ejemplo, los cubanos que no pueden salir de la isla, los venezolanos que hasta hace unas semanas no podían irse a otro lado o no podían regresar a Venezuela. Creo yo que son muchos fenómenos, sí hay que tomarlos en cuenta, pero yo creo que también está en los estados o en los países que reciben gente de otros países, pues ponerle orden, ¿no? Para saber quién entra. Principalmente. Es decir, tú
si hay un conflicto en otra parte del mundo y va a haber un desplazamiento de la comunidad humana de esa región hacia otros lados del mundo y que resulta que es frontera contigo o que hay una comunidad de esa población en tu estado, es muy probable que vengan y tienes que estar preparado para ello, porque no toda la migración es legal. La mayor parte de ella es ilegal y tienes que estar preparado para, una vez que entren a tu estado, saber qué hacer con ellos, o si los incorporas, los integras o no. Buscas lo que es el tercer país seguro, es decir, buscas otro estado que los reciba. Hay políticas para ello, ¿no? El tema es que están fallando esas políticas migratorias en Europa y en Estados Unidos, en muchos países del mundo están fallando y no están sabiendo tratar al que llega legal o ilegalmente. Al que llega legalmente sí, no hay problema. No te decía de la política de los puntos británica, en donde una persona, un empleador puede traer a una persona de otro estado para integrarla, es decir, laboralmente, y ahí sumas 20 puntos, si hablas el inglés sumas otro tanto de puntos, si tienes cierto salario sumas otro tanto de puntos, de tal manera que si llegas a los 70 puntos, en el caso del Reino Unido, te pueden ya integrar como parte de la población económicamente activo. Sí, ¿no? Y ya puedes adquirir la nacionalidad británica porque ya te integras, ya estás integrado, pero debes llegar a esos 70 puntos. Pero esa es la legal. El tema con esa es una visión muy utilitarista, por supuesto, porque estás buscando a aquellas personas que te funcionan para la economía y le estás restringiendo a aquellos que a lo mejor no te funcionan de entrada o no crees que te funcionan y no les permites el acceso. Pero bueno, el tema es que si ahora no hay acceso laboral para otro tipo de perfiles, pues simplemente no lo aplicas. Y era precisamente lo que le criticaban a Macron, que era no sé, hospedaje libertino que le decían, es que es desmedido. O sea, Francia está invadida porque Macron lo ha permitido, porque incluso ya ni siquiera estamos hablando de una migración ilegal. O sea, es legal, es como cuando dicen, es que de África llegó a España en lancha, o de Cuba llegó a Miami en lancha, pisa el suelo y ya prácticamente es ciudadano norteamericano, es ciudadano español. O sea, eso era lo que le criticaban a Macron. Decían, es que ¿por qué esta bienvenida desmedida si no estamos en las mejores condiciones económicas, que era al final de cuentas lo que le reprochaban? Sí. Y te digo, el punto es ese. O sea, si vamos a hacer una crítica del impacto de la migración hoy en día, es a los estados que han fallado en aplicar políticas migratorias que resuelvan ese problema. Y que tiene que ver primero con resolver el problema económico de tu estado. Y a partir de ahí, o que si ya lo tengo resuelto, ¿cómo puedo integrar a población de migrante que va a llegar y va a seguir llegando? Porque el atractivo, decía, de las democracias liberales, que luego se convierte en una paradoja porque llega a estresar al Estado por la cantidad de migración que llega a ese Estado, pero el atractivo justamente de estas poblaciones pues va a estar atrayendo a mucha gente de otros estados que no tienen esa capacidad ni de proveerle seguridad de subsistencia, van a buscarlo. Y si hay una semejanza cultural, idiomático, de lenguaje, porque fuiste excolonia francesa y lo que te decía, tienes contactos familiares, conocidos en aquel estado, pues allá vas a ir a buscar. O sea, mexicanos que vayan a buscar desplazarse a Australia son muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Cuando ahí puede haber oportunidades. La ventaja que tú tienes por contactos, por cercanía, incluso hasta por los medios o canales de tráfico de personas ilegales a los Estados Unidos, pues está aquí. Te vas a la frontera y le buscas. Parte, insisto, de la política de Trump es una reacción a eso.
es aplicar una política migratoria, pero desde una visión, me parece a mí, extrema y desmedida. Pero al final es responder a un problema, A un fenómeno migratorio, porque has fallado en controlar y en asimilar al que llega, y al que llega de manera ilegal, si no lo integras, pues lo regresas o tener respuesta para ello, y no lo han tenido. Y ese es el problema. Ahora, ¿por qué a las democracias liberales? Pues dime cuánta gente se quiere ir a China de manera ilegal, o a Cuba, o a Rusia, o a Corea del Norte. Claro. O sea, te vas a donde sabes que puedes tener una oportunidad y donde vas a estar libre, etcétera. El problema es que ya no necesariamente vas a encontrar las mejores condiciones, ¿no? Porque si este discurso está calando en la población, pues van a salir temas de racismo, de maltrato a migrantes, al diferente, al otro, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos viendo y lo hemos visto siempre, ¿no? La cosa es que, insisto, si se está magnificando porque se ha politizado de manera discursiva y puesto al migrante como un asunto, pues se le va a atacar, se le va a ver. Me acordaba, y si quieres con esto termino la exposición o el punto que estaba explicando, me acordé de un filósofo del lenguaje francés, Roland Barthes, un filósofo que me gusta y admiro mucho, que hacía un estudio de la cultura. Él hacía estudios semióticos o semiológicos de la cultura en un libro, una compilación de historias, ensayos que se llama de mitologías, sobre una imagen de un soldado francés negro saludando a la bandera francesa. Y él hacía este análisis de los signos que integraban esta imagen, diciendo cómo el Estado francés quiere manipular la idea de que la colonia es parte también de la cultura francesa. Es decir, la trata de asemejar con una imagen cuando lo que ves en la realidad es otra. Son desplazados hacia los guetos o hacia los barrios de los suburbios parisinos, se les paga menos, se les trata diferente, es decir, pero al final del día el discurso francés es, miren, está perfectamente integrado, ¿no? Cuando en la realidad es otra. Y eso responde, insisto, a políticas migratorias que tienen que ver con economía, tienen que ver con cultura, tienen que ver con muchas cosas, tienen que ser políticas integrales. Imagínate estar recibiendo a poblaciones culturalmente distintas. Puede ser el caso con otro lenguaje, con otra visión del mundo, y la tienes que integrar. No solo para que te haga el trabajo que otro no te hace, sino que para que una vez que termine ese trabajo, el dinero que él gana lo pueda gastar en tu estado y pueda también educarse en tu estado, recibir los beneficios del estado y convivir con la población, el resto de la población de ese estado. Y eso es problemático, no es fácil, tienes que tener un programa para hacerlo. Que es otro de los matices que también mencionaban, que el por qué Donald Trump estaba tan empeñado en esto de la inmigración. Es que se le están escapando miles de millones de dólares de remesas. Simplemente las mexicanas. Estamos hablando de 20 mil millones de dólares al año de puras remesas. Entonces dice, oye, en lugar de que ese dinero se me vaya, pues mejor que se quede aquí. Mira, o sea, económicamente le sería muy rentable, por supuesto, claro, que esa población mexicana estuviera perfectamente integrada y que ese recurso se gastara en los Estados Unidos, porque además, si los integras, ya tienen que pagar impuestos. Claro. Si ya lo legalizas, ya tienen que pagar impuestos. Pero hay algo como contradictorio en lo que hace Donald Trump, porque hay mexicanos ya con green card y todo, y se están siendo perseguidos y les quieren quitar la green card, los quieren mandar a México o a sus países. Y dicen, bueno, pero entonces, ¿de qué sirvió ir a juramentar un 4 de julio, cabrón? ¿De qué sirve? O sea, a final de cuentas es contradictorio lo que estás haciendo o lo que hicieron los gobiernos. Ahora, otra de las cosas, y ya para despedir el punto, nada más, sí quisiera tocarlo antes de irnos, Doc. Hay
imágenes y según la inteligencia artificial, según San Google y según los medios especializados, señalan que tanto Barack Obama como George Bush hicieron desplazamiento de migrantes, o sea, extraditaron, no sé si se le diga de esa manera, o los volvieron, los regresaron a sus países. George Bush, cerca de 10 millones de migrantes. Barack Obama, cerca de 12. Y Donald Trump, en sus dos administraciones, señalan que ni a los 2 millones llega. ¿Esto es cierto? ¿Es verdad lo que está señalando o es mero fake news? Sí, habría que ver. Lo cierto es que en su primera administración no hubo una deportación importante de migrantes. Eso es cierto. Ahora la cosa es distinta. Ahora sí están, más allá del número, es la dureza de la política que está aplicando. Y lo que tú dices tiene toda la razón. Son para muchos ciudadanos estadounidenses, es decir, con el mismo derecho que el mismo presidente Trump de habitar ese estado, los están tratando de manera distinta por su apariencia, para empezar, ¿no? Vi hace poco también creo que en las redes, no sé si fue en X, bueno, en una de las redes, una caricatura, un meme de 2 tipos de lais llevándose la Estatua de la Libertad. No sé si la vieron por ahí, amigas y amigos. ¿Y por qué se la llevan? Es que es francesa. Entonces, o sea, sí llegan al extremo. Y esto, la intención tal vez última de estas políticas migratorias sea regular y controlar el proceso de la migración ilegal y los efectos que ésta pueda tener, pero es mentira que todos estos efectos sean negativos y que sea un fenómeno novedoso, porque ha existido siempre. Lo que está fallando y lo que ha fallado, y esto sí es achacable a otras administraciones, no a la de Trump ahora, es la política migratoria. ¿Cómo la controlo? ¿A cuántos recibo? ¿Y cómo los asimilo? Esa política es la que ha fallado y está fallando en muchos estados. Y cuando algo falla, el oponente político, tú lo sabes muy bien, Ramón, va a buscar el argumento, el discurso, la narrativa para decir los problemas que tenemos se deben justamente a el otro, porque el otro es el más fácil de culpar, porque la otredad es aquello que tú no eres. Y la otredad se puede asemejar de manera simbólica muy claramente cuando ves a alguien distinto a ti en términos genéticos, que habla otra lengua, que tiene otra religión, que se viste distinto, etcétera, etcétera. Esa otredad es evidente. Entonces es muy fácil señalarla e identificarla. Y esos discursos de derecha han utilizado a la otredad para decir el problema que tenemos es eso. ¿Y quién ha provocado eso? Pues el otro, es decir, el otro partido político o el que está en el gobierno que nos tiene metidos en este cochinero porque han fallado. Y entonces el culpable ya no solo es el migrante, sino el gobierno que le dio la bienvenida a estos migrantes, ¿no? Y por eso ese discurso. Pero lo que ha fallado es la política migratoria. Ya otros se aprovechan de ello. Lo que hace Trump, gana con un discurso también antimigrante, y ahora quiere aplicar, es decir, pues yo ya lo dije, ahora la voy a aplicar. Pero me parece que lo está aplicando mal porque no va a resolver gran cosa con eso. No, ya lo vi. Además, y estamos viendo que cuando se llega al extremo, en el caso de Minnesota o en Minneapolis, puede empezar a reflejar otro tipo de problemática que va a ser muy difícil enfrentarle, está siendo muy difícil, y eso puede alinear en discursos distintos a mucha gente que estaba dispersa, para tener ahora un sentido común, un discurso común y decir, vámonos contra Trump. Que también había un fenómeno, también ahí en redes sociales se descubrió, que señalaban que la aversión de Donald Trump contra Minnesota es precisamente porque nunca ha ganado su partido en ese estado. Mira,
en tratándose de Trump todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. Lo cierto es que a las políticas es decir, a la policía o al grupo de seguridad o de ICE, pues sí, policía antimigrantes, la ha movido particularmente a estados demócratas, ¿no? O sea, ahí tiene ya también un componente político, porque él dice que estos estados demócratas son santuarios para la migración ilegal, que es muy probable que lo sean también, ¿no? Porque normalmente el Partido Demócrata ha sido más permisivo con la otredad, con, en este sentido, la migración. El tema es que si esa migración de estar en Minneapolis se desplaza hacia otro estado que resulta ser republicano y tiene algún impacto negativo en la visión de esos personajes republicanos, pues ahí ya empiezas a nuevamente a señalar al culpable de tus males, que no necesariamente, insisto, son los culpables de los males que les pasan, pero no hay una política para asimilar. Nuevamente, es un fallo en la política migratoria y un fallo que lo estamos viendo a nivel global. Muy pocos estados han tenido la capacidad. Chile también se vio afectado por eso y ya ganó también ahí la derecha con Katz. Ayer acaba de ganar la derecha, bueno, ya reafirmó en Costa Rica con Fernández. Es decir, esos discursos se están reflejando cuando se utilizan en términos de antimigrantes, están dando votos, están resultando efectivos para eso, ¿no? Pero no culpemos a la migración de los problemas que tienen muchos estados. Es, en última instancia, la ineficiencia de los estados para poder manejar la problemática económica principalmente que han tenido, y a partir de ahí, cómo integran a aquellos que quieran llegar. Doc, me voy con otra visión. Venía yo precisamente con esa visión de la migración. Lógicamente, digo, hay puntos de vista, hay fenómenos que uno no conoce, pero cuando se desvelan en este tipo de pláticas, pues es más fácil tener ya una visión un poquito más abierta, una visión un poquito más informada de lo que significan este tipo de fenómenos, y para eso es. Así es que los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes, mi querido doctor. Un gustazo y un placer, como siempre, estas pláticas de lunes en la noche. Sí, muy sabrosas. La vez pasada no, el lunes pasado no se pudo. Déjame termino con esto. Adelante, doc. Hay migrantes también que son delincuentes, ojo, también eso, y van a delinquir. Seguramente eran delincuentes en su estado, y si se desplazan a otro lo van a seguir siendo. Es decir, no todos son santos. Pero ahí está también el Estado y su capacidad de poder diferenciar al ilegal, al legal, al que se va a integrar, asimilar, y al que no. O sea, desmitifiquemos el tema de la migración y afrontémoslo como es, el problema que es, ¿no? Y pues a ver, la próxima semana, el próximo lunes, ¿con qué discurrimos aquí, mi querido Ramón? A ver qué tema se ocurre. A ver cómo se mueve el mundo, Doc. A ver de aquí entonces qué más pasa. A ver qué drible hace mi querido Donald Trump o otro presidente. Ya sabe cómo están las situaciones ahorita a nivel global. Mi querido Doc, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el próximo lunes. Y a ustedes les agradecemos. Muchísimas gracias a quien se conectó. Por supuesto, a invitarlos a que, pues, haga plática con nosotros también ahí. De repente hoy no hubo comentarios, pero de todas maneras les agradecemos a todas las personas que se conectan, a las personas por supuesto que nos ven en el YouTube, a las personas que siguen el podcast en el YouTube, a las personas que siguen el podcast en Spotify. Recuerden, Entre Líneas y Fronteras con el doctor Guillermo Luébano y un servidor Ramón Tiscareño. Los esperamos el próximo lunes. Descansen mucho, feliz inicio de semana, y nos estaremos preparando para el Día del Amor y la Amistad, también con temas seguramente global. Nos vemos la próxima semana, Doc. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches, chao.